Es un placer poder darles de nuevo la bienvenida a esa exposición de la Epístola de Santiago. Y hoy llegamos al tercer capítulo, después de haber expuesto varios temas. El último que hablamos fue el tema de la fe y el tema de la fe que por em, regla divina siempre produce obras y es una fe auténtica. Lo hablamos la última vez. Y hoy llegamos a un nuevo tema que tiene que ver con la lengua. Entonces nos damos cuenta que los temas que Santiago trata no necesariamente están conectados directamente, sino, perdón, él está hablando de varios temas que tiene que ver con la vida cristiana, sobre todo de sus aspectos prácticos, y lo está explicando, lo cual convierte a Santiago en una carta eminentemente práctica, lo que es realmente una gran ayuda en un tiempo donde muchas veces las exposiciones se quedan en lo teórico. Así que vamos a seguir escuchando lo que Santiago tiene que decir también sobre ese tema de la lengua. Bueno, básicamente, de cierta manera, todo el tercer capítulo está dedicado a ese tema de una o de otra manera, aunque en la segunda parte él más bien habla de la sabiduría, pero también esa sabiduría se demuestra en el uso sabio de nuestra boca. Sin más preámbulos, vamos a escuchar lo que Santiago dice y luego, según nuestra costumbre, seguimos a una exposición versículo por versículo de esta epístola. Vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde Él que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque se enciende con un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en este tiempo. Gracias te damos, Señor, por una vez más poder abrir nuestras Biblias
y poder seguir nuestro estudio de esa carta tan práctica y de cierta manera también sencilla de entender como es Santiago. No es por falta de claridad que muchas veces no obedecemos, sino por falta de nuestros pecados que van en contra de lo que tú has revelado en tu palabra. Por lo tanto, Señor, te pedimos en este momento que tú nos bendigas, que este tiempo sea de provecho para todos aquellos que se juntan en nosotros para escuchar lo que la Escritura dice. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Bien, pues el tema de la lengua es el tema que vamos a tener hoy y podríamos poner como título bendición y maldición de la lengua. Es muy interesante que Santiago empieza este pasaje con un serio aviso de aquellos, no los que llevan a cabo los chismosos, los que llevan a cabo el chismoreo, no las personas que blasfeman, sino precisamente con un grupo de personas donde tal vez menos hubiéramos esperado un aviso de Santiago. Y estos son aquellos que predican la palabra de Dios. Dice el versículo 1, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque en primer lugar, y esto es evidente, esa palabra se dedica a aquellos que hacen un uso cotidiano, frecuente, como yo lo hago en ese momento, de exponer la palabra de Dios. Los maestros de los cuales Santiago habla es uno de los grupos dentro de la iglesia, juntamente con otros, los ancianos, por ejemplo, los evangelistas y unos más que se mencionan en Efesios capítulo 4, son aquellos que cuidan de la doctrina. Y esto tiene su lógica porque gente como yo somos, para decirlo así, personas de la palabra. Quiere decir, a nosotros se nos va a juzgar, por supuesto, por lo que estamos haciendo, como a todo el mundo, sino también, y esto de una forma muy especial, por lo que estamos diciendo en nombre del Señor. Porque ahora me dirijo a vosotros en este momento, obviamente como alguien que pretende exponer la palabra de Dios. Y esto es una cosa muy seria. El Evangelio se predica, el Evangelio se enseña. Según Efesios 4:11, el Señor dio, esto es la palabra que Pablo usa ahí, el Señor dio a su iglesia pastores y maestros, y de los pastores y maestros es la sagrada tarea de exponer esa palabra que fue inspirada por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, nuestra herramienta de trabajo, una de las principales, y por eso ahora en ese momento me podéis escuchar, es la lengua. Sin la lengua, sin la capacidad de hablar, pues obviamente no tiene sentido intentar exponer la palabra por vía auditiva. Y esto es muy fácil de entender. Por ejemplo, si yo, lo que me ha pasado en varias ocasiones, cojo una gripe o tengo un problema con mis cuerdas vocales o con mi lengua, con mi boca, y no soy capaz de hablar, pues esto se acabó. Por lo tanto, esa herramienta, la lengua, es principalmente una herramienta importante para predicadores, pastores, personas que tienen una tarea en esa área. Y lo que Santiago aquí dice es muy interesante. En primer lugar, él dice, no os hagáis maestros. Bueno, en Efesios 4:11 se dice que el Señor dio. Quiere decir que allí Pablo pone el énfasis que es el Señor y no la persona que llama. O sea, una persona puede decir, yo me siento llamado, pero esto aún no dice nada. Es el Señor quien llama. Y lo que aquí vemos y entendemos es que, por supuesto, esto tiene
correspondencia en el deseo de una persona de querer predicar la palabra de Dios. Ahora, muy importante, no cualquier persona que cree que tiene que predicar la palabra de Dios realmente tiene vocación y tiene llamado para predicar esa palabra. Eso es tan claro como el agua y por eso Santiago aquí dice, mucho cuidado, recibiremos mayor condenación, lo cual quiere decir, obviamente, no que cualquier predicador será condenado, algunos se lo merecerían, desde luego, sino eso significa que el listón que tenemos que superar, los criterios que se aplican a nosotros son más estrictos en este sentido. Esto a mí me parece que es una palabra importante, no solamente para el Jerusalén y Judea de la época de Santiago, sino también para nosotros hoy en día. Hoy hay un mal que yo llamaría un mal endémico en este mundo evangélico, gente que predica sin ser llamado a hacerlo, simplemente porque han conseguido un papelito en algún seminario, en alguna escuela bíblica, que dicen que ahora pues tiene una maestría en teología, tiene un bachillerato en teología, tiene un certificado de haber hecho un curso de teología y algunos equivocadamente se creen que con esto ahora tienen todos los derechos del mundo de proponer y propagar sus ideas por las iglesias dentro y fuera de ellas. Nuestras iglesias están llenas de personas que de una forma frívola hablan en el nombre de Dios. En el nombre de un Dios que en algunos casos ni siquiera le conocen, que no conocen ese Dios ni entienden su palabra y hablan de un evangelio cuyas implicaciones ellos en el fondo desprecian. Y esto es la triste situación de una buena parte del mundo evangélico a día de hoy, año 2025. Hay un refrán en España que dice, por la boca muere el pez. O también hay otro que dice, más mató la lengua que la espada. Pues hay un sinfín de refranes que hablan del peligro de usar la lengua de una forma frívola, de una forma sin pensarlo. Esto siempre es un problema, pero es un problema doble y triple y cuádruple en el marco de una iglesia. En ese sentido, hay que entender la palabra de Santiago que vemos aquí. La gente confía en aquel que está detrás de un púlpito. Y esa confianza inicial, que se agradece, por supuesto, por el trabajo nefasto de algunos que abusan de su supuesto ministerio de la palabra, convierte a esa gente en presa fácil de la manipulación y del engaño. La gente confía y por eso muchas veces eso se les hace vulnerable. Predicar la palabra es ejercer un poder que puede abusar. Y por lo tanto es doblemente importante que una congregación y un creyente individual con un sentido crítico siga exactamente lo que una persona exponga en un sermón, en un culto, en un estudio bíblico. Aquello que apenas usan la Biblia y cuando la usan solamente lo usan como pretexto y sacan versículos fuera del contexto, es una plaga que realmente habría que erradicar. Y lo digo obviamente no en un sentido violento, pero en un sentido aplicando criterios teológicos que habría que erradicar de nuestras iglesias.
Hay una forma que frívolamente y ligeramente está retorciendo la palabra de Dios para decir lo que no dice realmente. Y de eso hay mucho. Por lo tanto, yo hago un llamamiento a todos los que ahora me escuchan. Y esto también se aplica a lo que ahora estoy exponiendo. No porque José Hutter dice algo, la cosa es cierta. De ninguna manera. Yo he tenido en mis años de seminario de pastor algunas veces experiencias muy desagradables en el sentido de que hay personas que cuando les preguntas, ¿tú has entendido esto? Y te dicen que sí, pastor, yo creo que lo he entendido. Muy bien, ¿me lo puedes explicar con tus propias palabras? Esto me cuesta mucho explicarlo. Bueno, lo cual ya te indica si no se sabe explicarlo de una forma fácil, no lo han entendido. Igual el pastor no lo ha sabido expresar bien. Eso también es posible. Pero yo he escuchado luego como excusa muchas veces, no, pastor, yo confío en usted y porque usted lo ha dicho, esto tiene que ser así. Mal, muy mal. No porque un pastor lo diga, eso tiene que por qué ser así, sino tiene por qué ser así porque está avalada por la palabra de Dios. Y si no es avalada por la palabra de Dios y por la revelación divina, con muy brillantes, entre comillas, que sean las exposiciones de una persona, no sirven para nada. Y no porque tal corifea en el mundo evangélico diga ciertas cosas, automáticamente son así. Yo espero que sea así. Pero en el momento cuando nosotros nos desprendamos de un sentido crítico, en el buen sentido de la palabra, porque criticar significa hacer una diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. En cuanto nos quiten ese sentido crítico, entonces algo muy importante se habrá perdido. Los que enseñan usan su lengua, usan palabras. Por lo tanto, dice Santiago, se les aplicará un juicio más severo. Es una cosa muy seria enseñar a otros tratando con la sagrada palabra de Dios y realmente llevarles al error. Abusar de su confianza. Abusar tal vez del hecho de que ellos lo tienen más complicado de averiguar si las cosas son así. Por eso Jesucristo dijo, hay de aquellos que hacen que esas personas, esos pequeños, él habla en ese contexto y está hablando no solamente de niños, sino también está hablando de personas que dan sus primeros pasos en la fe. Hay de aquellos quien engaña a ellos. Mejor sería lanzarle al agua con una gran piedra alrededor del cuello. Esto era la opinión de nuestro Señor sobre aquellos que engañan en ese sentido de las cosas. El que aspira a enseñar por los motivos equivocados comete un pecado grave. Y el que enseña sin tener el don de enseñanza y el llamado de parte de nuestro Señor es un pesado, y un pesado muy difícil de digerir. Y creo que todos hemos estado en alguna ocasión, perdón, bajo la enseñanza de una persona que yo me hubiese apostado todo lo que poseo, que puede tener todos los dones del mundo, pero desde luego no el don de la enseñanza. Es una pesadez. Es la forma más segura de quitarle a las personas las ganas de escuchar y de aprender de la palabra de Dios. Entonces, una persona que desempeña su ministerio, entre comillas, de una forma muy profesional, pero sin ser llamado de parte de Dios, es el mejor de los casos, un hablador profesional dentro de la iglesia. Subir a un púlpito sin temor es una temeridad. Y precisamente esto es algo que prácticamente falta por muchos sitios hoy en día. Muchos les fascina el poder de poder hablar a gente durante un tiempo y que la gente te mira, toma notas y dice qué bueno ha sido.
Esto es tremendamente atractivo. Ahora te digo una cosa, si esto es lo principal, no te equivoques, porque que sepas una cosa, delante del Señor en algún momento tendrás que rendir cuentas. Por otro lado, tampoco quiero desanimar al que habla y enseña de forma correcta, porque gracias a Dios también hay bastantes personas que caen en esa categoría. Pero siempre tenemos que darnos cuenta de una cosa. El que nos evalúa no es el profesor de homilética, ni los ancianos, ni la congregación. Es en primer lugar el Señor mismo. Y eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo hablaríamos si el Señor estuviera sentado aquí, tal vez juntándose con nosotros en este vídeo de YouTube? ¿Esto haría alguna diferencia en mi forma de expresarme si el Señor estuviera conectado al Zoom o si el Señor estuviera sentado en algunas de las sillas o bancos de mi iglesia bajo mi predicación? ¿Cómo reaccionarías? ¿Esto cambiaría algo en tu forma de hablar? Es una pregunta interesante, sobre todo para aquellos que siempre encuentran razones para socavar nuestra confianza en lo que está escrito. Y a veces lo hacen hasta desde los púlpitos. Es el problema que siempre había, siempre lo hay y siempre lo habrá. No nos engañemos. Y esto es que hay mucha frivolidad, mucho circo, mucho buscar el aplauso de las gradas. Y si esto en el mundo del espectáculo es un deseo aceptable y entendible, en el marco de una iglesia es completamente en un lugar no adecuado. El que sube a un púlpito no hace para buscar aplausos o clics, lo hace para predicar la verdad y nada más que la verdad. El que enseña tiene que saber que es el Señor que te va a juzgar de forma más severa. Siempre he pensado que cuando detrás de los púlpitos a veces se pone un letrero o lo pone en la pared y dice, aquí se predica a Cristo, en el otro lado, frente al predicador, deberían poner en letras bien visibles: quien no predica a Cristo, maldito será, y que salga por esa puerta inmediatamente. Entonces, esto recordaría a más que un predicador por qué está en el púlpito precisamente. No porque le pagan un salario, no porque tal vez le espera una ofrenda, sino porque el Señor le ha llamado. Y de todos modos, es su obligación de predicar la palabra de Dios. Y esto, después de haber trabajado bastante este primer versículo, vamos al segundo versículo. Y ahora viene una afirmación muy importante, porque todos ofendemos muchas veces. La Biblia habla muchísimo sobre la lengua y su mal. La lengua es el ejemplo por excelencia de la depravación total del hombre. Si no tuviésemos otra prueba, el tema de la lengua, el tema de cómo hablamos sería prueba suficiente. Eso significa que todos los aspectos, hablando de la depravación total del hombre, de nuestra vida están afectados por el pecado, pero particularmente y más que ningún otro, nuestra lengua. Esto es la enseñanza clara de lo que Santiago dice aquí. Por esto, si hablamos la palabra de Dios, uno de los ejercicios que tenemos que llevar a cabo es refrenar nuestra lengua. La palabra ofender aquí se refiere a pecar. Todos continuamente estamos en esto.
Es una ofensa contra Dios. Todo pecado lo es. Los de nuestras acciones y también lo de nuestras palabras. Aquel que consigue hablar con moderación, hablando la verdad, demuestra que también en otras áreas tiene dominio propio. El que no sabe hablar de forma controlada y moderada tampoco tiene dominio propio en otras áreas. Y esto nos dice mucho sobre aquellos que no dominan su lengua. Pues alguien que no domina su lengua no debería estar en el púlpito. Punto. Perfecto en ese contexto, varón perfecto habla de maduro. Y esto es muy importante porque aquí está hablando de maestros en el marco de una iglesia. Está hablando de varón, no de varona. Lo siento mucho. Esto es un área dentro de la autoridad eclesial que queda reservado para el liderazgo masculino. Y me trae sin cuidado si ahora pues algún apóstol de la corrección política va a levantar la voz. Es así. Aquí lo dice y a esto nos mantenemos. Por lo tanto, en el ministerio cristiano hay que tomar en cuenta que hasta nuestras mejores obras, nuestras mejores intenciones y acciones llevan las marcas del pecado. Somos completamente afectados por el pecado en todas las áreas que tienen que ver con nuestra vida. Es una verdad, nos guste o no nos guste, que se enseña claramente en la Biblia, por ejemplo aquí, en ese pasaje que estamos hablando. Dicho esto, Santiago habla ahora aún más en lo que la lengua es capaz de hacer. Él pone algunos ejemplos y obviamente en su vida él habrá tenido ya muchas experiencias con este tipo de cosas. Y por lo tanto, en los versículos 3 al 6 él habla del poder desproporcional de la lengua. Santiago en este pasaje está usando metáforas, ejemplos que la gente entiende y entendía perfectamente bien. Y todos y cada uno de esos ejemplos tiene un denominador común. Una pequeña causa puede ser responsable de tremendos destrozos. El primer ejemplo que él pone es el del caballo desenfrenado. Esto es un peligro. Y el que tal vez ha tenido que ver con caballos o ha trabajado con caballos, sabe si un caballo, eh, si a ese caballo por A o por B se le cruzan los cables, supone un tremendo peligro para una granja o para un pueblo entero. Puede arrasar todo lo que se pone en el camino. Sin embargo, si tiene freno en la boca, ese freno hace milagros. Es decir, si somos capaces de cuidar nuestras palabras, entonces podemos alcanzar mucho. Dice Santiago, la lengua, perdón, en el versículo 6, perdón, en el versículo 3, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Por lo tanto, literalmente a veces es mejor morderse la lengua, no decir nada antes de decir una bobada. No pasa nada. Como dice aquel famoso filósofo romano, si te hubieras callado, la gente te hubiera tomado por filósofo. Y a veces a mí me gustaría añadir, acabas de perder una ocasión excelente de callarte. Frenar la verborragia es señal de madurez. No poder hacerlo es señal de inmadurez. Santiago nos pone otro ejemplo muy instructivo.
En el versículo 4 es el ejemplo de los barcos. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Bueno, esto entiende cualquiera que en algún momento ha tenido que navegar en barco o que se interesa por el tema. Em, el timón realmente es en comparación con el barco bien pequeño, pero cuando el barco pierde el dominio del timón, ese barco está perdido. Ambos ejemplos demuestran que una palabra bien dirigida, pensada y pronunciada dirige a la iglesia o la persona individual o a una familia en la buena dirección. Sin embargo, si allí hay personas que hablan por hablar, que se calientan en público, que dicen cosas fuera de control, de lo cuales luego se arrepienten, el daño ya está hecho. Porque tú no puedes retirar una palabra pronunciada. Puedes pedir disculpas, pero lo dicho, dicho está. Pero Santiago aún no ha terminado. Pone otro ejemplo en el versículo 5, el de los incendios forestales. De esto, por ejemplo, en España, donde he vivido mucho tiempo, se sabe bastante. Así también dice: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Sí, la lengua se puede jactar de grandes cosas. Yo he leído numerosas historias de milagros que nunca han tenido lugar, conversaciones ficticias, conversiones ficticias y hazañas inexistentes. Según algunos boletines de oración, ciertos países deberían haberse ya convertido al completo. Es un deporte favorito de algunos evangélicos, sobre todo para recaudar fondos, eso de mentir para la gloria de Dios, como yo lo llamo. Si a Billy Graham le han llamado la cosechera de Dios y otros evangelistas la ametralladora de Dios, algunos deberían haber llamado el bocazas de Dios, poniendo a Dios entre comillas. La jactancia para la gloria de Dios o el mentir para la gloria de Dios es un deporte favorito de algunos hoy en día. Realmente esto es abominable. Este ejemplo se entiende perfectamente en países como España. Por ejemplo, una colilla es suficiente. Unas chispas, un fuego mal cuidado puede arrasar kilómetros y decenas de kilómetros cuadrados y dejar un daño casi irreparable. Pero en el sentido positivo, un fuego también es capaz de hacer cosas tremendas. Lo usamos para calentarnos, siempre y cuando lo tengas controlado. Por lo tanto, esos ejemplos bien los estamos entendiendo. Dice: la lengua está puesta en el versículo 6, pero la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Es muy interesante que esto es casi como un pequeño compendio sobre el poder devastador de la lengua. Santiago lo expresa en 6 frases. Vamos a mirarlo brevemente. Primero, la lengua es un fuego. De esto nos habla, por ejemplo, el Salmo 120, versículo 3 o Proverbios 16, 27. Es decir, la misma manera como se cuida un fuego, le convierte en algo útil o en algo devastador. En el momento, sin embargo, cuando tú lo descuidas, puede causar daños irreparables. En segundo lugar, la lengua es un mundo de iniquidad. La lengua potencialmente contiene la suma de todas las iniquidades.
Y sin embargo, como se suele decir, opinar es gratuito. Es fácil hacer uso de este pequeño órgano que llevamos en nuestra boca. Y algunos, pues de vez en cuando habría que darle la recomendación, ¿por qué no enciendes tu cerebro antes de abrir la boca? Es fácil lanzar indirectas. Muchas veces no somos conscientes del daño que podemos hacer. A veces sí, somos conscientes y lo hacemos igual. La forma como nos expresamos demuestra lo que hay dentro de nosotros. La tercera afirmación, la lengua está puesta entre nuestros miembros, como uno más, pero tiene muchísimo poder. Podemos matar con nuestras manos, eso sí, pero el Señor también habla que se puede matar con la lengua. Y el que no lo cree, pues que lea Mateo capítulo 5. Puede destruir vidas y también a veces puede destruir nuestra propia vida. En cuarto lugar, Santiago aquí dice que la lengua contamina todo el cuerpo. Un lenguaje que se basa en blasfemias, chismorreos, medias verdades, falsas acusaciones, promesas rotas, inexactitudes, mentiras, no solamente hace daño a otros, sino además contamina el carácter propio. Quinto lugar, la lengua enciende y destruye una vida. Aquí se habla de la rueda de la creación. ¿Qué es la rueda de la creación? Bueno, voy a decirlo en palabras muy fáciles. Es todo lo que rodea tu vida, todo lo que está en tu alrededor. Todos los aspectos de nuestra vida se ven afectados por una lengua mal guardada. Y en sexto lugar, la lengua se alimenta del mismo infierno. La Gehenna, que es la palabra que se usa aquí, lugar de escombros, muchas veces es inspirado por cosas diabólicas, inmundas y de poco sentido y uso. Eso suena profundamente deprimente, pero Santiago aún no ha terminado. En los versículos 7 y 8 él habla con más detalles sobre la naturaleza indomable de la lengua. Se pueden domar animales, y esto si alguna vez ha sido un circo, lo ves, pero también en una granja. Los animales domésticos son animales que en su momento eran salvajes, pero les hemos conseguido domar. Y es curioso que Santiago aquí los clasifica según las cuatro categorías de Génesis 1:16 y 9:2. El hombre ha podido hacer esto, usar todos esos animales para su propósito. Sin embargo, no ha sido capaz hasta el día de hoy de domar la lengua en un sentido absoluto. Porque a ver quién es el guapo que va a levantar la mano y dice, bueno, yo nunca he tenido que pedir perdón por una palabra mal usada. Pues de verdad, y lo digo sinceramente, me gustaría conocerte. Y por adelantado mis enhorabuenas, pero yo sospecho que tal persona no existe. Nadie puede domar la lengua en un sentido absoluto, porque de la boca sale lo que hay en el corazón y qué hay en nuestro corazón. Pues lo dicho anteriormente, somos profundamente afectados por el pecado. En nuestro corazón no vive nada bueno. Pablo lo expresa así en Romanos capítulo 7. No es una afirmación absoluta, pero nos indica la dificultad que tenemos. Nadie puede domar la lengua. Nadie, salvo Dios. Guardar esa lengua es parte del aprendizaje de la vida cristiana. No va a ser un éxito instantáneo, pero debería ser un éxito paulatino. Poco a poco lo vamos aprendiendo. Es el área primordial que pone de manifiesto si realmente algo ha cambiado en nuestras vidas. Hay básicamente dos áreas donde puedes verlo. En tu bolsillo, o sea, tu manejo del dinero, y también en la forma como tú hablas. El ejemplo tenemos en Efesios capítulo 4,
versículo 25 al 32. Y vamos a echar un vistazo a este pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 25 en adelante. Eso es la forma como nos tratamos, por ejemplo, en el matrimonio. Es la forma como nos tratamos en la familia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, etcétera. Ahora no voy a leer todo el pasaje, pero creo que entendemos por dónde va el viaje. Porque una lengua no refrenada es una contradicción en sí, aparte de ser un mal testimonio. Y esto nos lleva a los últimos versículos, 9 al 12, y hay más imágenes y ejemplos de parte de Santiago, que nadie puede decir que este hombre predique de una forma teórica. Es muy práctica, muy consistente lo que él dice. Dice el versículo 9: con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. La imagen y semejanza de Dios en nosotros ha sido afectada por el pecado, pero no completamente destruido. Lo que queda de la imagen de Dios debería impedirnos maldecir a otros. Pero nuestro cometido principal en cuanto a la lengua es bendecir a Dios. El que bendice a Dios, el que alaba a Dios, tendrá problemas en maldecir enseguida. El que bendice a otros tendrá problemas en enfadarse y meterse con ellos. El hecho de que podamos hablar refleja la imagen de Dios. Él fue aquel que habló primero y nos dio un ejemplo. Creó por su palabra. Por lo tanto, nuestras palabras deberían reflejar a Dios. Y por eso es importante cómo hablamos. En resumen, el veredicto de Santiago es: esto no debe ser así. Y para ilustrar esa verdad, él pone dos ejemplos más. El primer ejemplo en el versículo 11 es el ejemplo de la fuente. Sale de una fuente lo que hay dentro. Lo que pasa es que no puede haber dos tipos de aguas que salen. ¿Acaso de una fuente, acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esto es imposible. O es dulce o es agua amarga, salada, pero no ambas cosas a la vez. Y también el ejemplo de las plantas. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? O sea, quiere decir que tú produces el fruto que corresponde a lo que tú eres. Esto se refiere a la lengua también. Lo que en la biología es imposible, en nuestra vida cristiana también debería serlo. Y con esto llegamos finalmente a la conclusión. Nos hemos dado cuenta de una cosa. Con facilidad nosotros excusamos el pecado de la lengua. Realmente no lo consideramos como uno de los más terribles. Otros lo consideramos como mucho peor. Pero lo cierto es que no hay nadie en la Biblia que dedica prácticamente un capítulo entero al tema de la lengua como uno de los pecados más prominentes y despreciables que pueden existir. Es evidente que hablamos demasiado y hablamos con demasiada facilidad de cosas que no entendemos. Y no debería ser así. No somos el juez de ese mundo y lo que nos corresponde es modestia y moderación. Por lo tanto, yo te animo y me animo a mí a tomar en cuenta lo que Santiago aquí nos dice. Tal vez
nos puede ayudar a hacer una serie de preguntas antes de hablar necesariamente. Sobre todo antes de transmitir cualquier información. ¿Eso es lo que acabo de escuchar es verdad? ¿Realmente es necesario que se lo cuente a otra persona? Y si se lo cuento esto a esa persona, ¿le va a ayudar? ¿Le va a ser de bendición? Y te pregunto, ¿has bendecido a alguien hoy? ¿O más bien te has enfadado con alguien hoy? ¿Cuándo fue la última vez que has perdido perdón a alguien? Y como último, ¿eres consciente que Dios juzgará tus palabras, sobre todo a los que estamos de este lado del púlpito o de la cámara? Pues que el Señor te bendiga y gracias por seguirme en ese tipo de exposición. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por esa posibilidad de estudiar tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tomar en serio lo que tú nos dices. Señor, te pedimos perdón las múltiples ocasiones donde hemos causado daños por nuestra lengua, como con la forma como hemos hablado. Señor, si hay personas que tenemos que pedir disculpas, danos la valentía de hacerlo. Ayúdanos, Señor, a cuidar y refrenar nuestra lengua, por nuestro propio bien, pero también, sobre todo, por tu gloria. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que el Señor te bendiga.